Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días. Son las 8:30 de la mañana de este domingo 2 de mayo, quinto de la Pascua, y este es el momento de comenzar la cita semanal en la cadena COPE con la actualidad religiosa. Esto es Iglesia Noticia, media hora de información hasta las 9 de la mañana en que llegará la Santa Misa, y que hoy hacemos para ustedes con Rafael Nieto en el control de sonido y Nacho de Gamón en la producción. Lo primero, titulares. Ante la celebración del Día del Trabajo, las instituciones eclesiales han denunciado el deterioro y la precariedad laboral agravada por la pandemia y piden diálogo para conseguir un pacto social por el trabajo y contra la pobreza y exclusión. La diócesis de Tenerife, por su parte, ha denunciado la vulneración de derechos que sufren los migrantes que llegan a las costas canarias, y los obispos de la Comunidad de Madrid piden ejercer el voto con responsabilidad y a favor del diálogo y la reconciliación en las elecciones del próximo martes. El arzobispo de Burgos ha pedido una reforma de la ley de mecenazgo, y ayer comenzó en Zaragoza Madre Ven, la peregrinación de una imagen de la Virgen que recorrerá España en los próximos meses. Además, el Papa ha dictado nuevos decretos para combatir la corrupción y ha convocado el rezo del Rosario a las 6 de la tarde de cada día de este mes de mayo desde un santuario del mundo para pedir por el fin de la pandemia. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Con motivo del 1 de mayo, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente alerta en un manifiesto de que la pandemia está debilitando el derecho al trabajo y precarizando y descartando a millones de trabajadores, principalmente mujeres y jóvenes. Considera además que este deterioro provoca que el derecho al trabajo esté en riesgo, lo que supone que el pacto social entre en crisis y con ello la propia democracia. La representante de Cáritas en Iglesia por el Trabajo Decente es Tamara Ranz. En este 1 de mayo hemos lanzado un manifiesto bajo el lema Ahora más que nunca, trabajo decente, en el que las entidades que participamos en la iniciativa instamos, en este momento tan complicado que estamos atravesando, marcado por el grave impacto de la pandemia en el conjunto de la sociedad y en el mundo del trabajo, a adoptar las medidas necesarias para conseguir que el trabajo decente sea una realidad para todas las personas, con unas condiciones que permitan mantener una vida digna y una protección social que llegue a todas las personas que lo necesitan, no dejando a nadie atrás. Las entidades eclesiales que impulsan Iglesia por el Trabajo Decente, que son Cáritas, Confer, la OAC, Justicia y Paz, la Juventud Estudiante Católica y la Juventud Obrera Cristiana, piden garantizar el acceso a medidas de protección social para quienes no pueden trabajar o sus condiciones laborales no les permiten llegar a fin de mes, y reclaman un amplio diálogo para configurar un nuevo contrato social basado en la persona, especialmente en los jóvenes. Tamara Ranz. Redefinir la idea del trabajo como actividad humana en la que las personas estén en el centro y cada una pueda aportar a la construcción del bien común. Respeto a los derechos laborales en todos los trabajos y para todas las personas, sin discriminación alguna. Garantizar que las medidas de protección social lleguen a todas las personas que lo necesitan, independientemente de su situación. Lograr el tan reclamado reconocimiento social y laboral para los empleos esenciales para la vida, con unas condiciones laborales dignas. Promover un diálogo con toda la comunidad política, la sociedad e instituciones para configurar un nuevo contrato social basado en la centralidad de la persona, el trabajo decente y el cuidado del planeta. Impulsar la incorporación de la juventud al mercado laboral, creando oportunidades reales de acceso al trabajo digno. También ante la celebración del 1 de mayo, Cáritas Española ha presentado su informe anual de economía solidaria. Bajo el título La economía que quieres, da cuenta de las acciones realizadas por esta organización como respuesta a los retos de la exclusión social y la desigualdad, como ha recordado la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro. Fomentar las habilidades laborales, transversales y personales de todas estas personas para hacer que tengan mayor nivel de empleabilidad. Por otro lado, proporcionar acciones formativas cada día más adaptadas a las necesidades del tejido productivo. Acercar también a estas personas a las empresas por medios de acuerdo de colaboración y de la realización de prácticas en empresas que les permiten formarse también en un entorno laboral real. Durante el 2020, el 17% de las personas acompañadas por Cáritas han podido acceder a un empleo. De las 60.055 personas que hemos acompañado, 10.153 han logrado tener un puesto de trabajo. Todo esto ha sido posible con la ayuda de muchos y también a través de la inversión de 86 millones de euros en toda España.
La crisis generada por el COVID ha mostrado lo que es verdaderamente esencial: la salud, la vida, los cuidados, el apoyo de la comunidad o el medio ambiente. Francisco Lorenzo es director de Acción Social de Cáritas. ¿Por qué no poner en práctica una economía que priorice lo esencial? ¿Por qué no apostar por un nuevo modelo económico centrado en las personas y en el cuidado de la vida? En Cáritas apostamos por la economía solidaria, una economía que escucha y atiende así las necesidades de las personas trabajadoras, consumidoras, de las empresas. Una economía que cuida, que pone en el centro la vida, las personas y sus necesidades y sus condiciones laborales. Una economía que suma, centrada en el bien común, en la cooperación que beneficie a todas las personas. Y una economía que cambia, que apuesta por una transformación no solo individual, sino una transformación también colectiva. El cardenal arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, reflexiona también hoy sobre el trabajo, un derecho, pero también para muchos una suerte, con estas palabras. Poder trabajar se ha convertido en una gran suerte para los jóvenes y no tan jóvenes. La ausencia de un trabajo hace que muchos estén pasando un calvario. La mayoría no quiere remendar su vida con ayudas lentas y a menudo inciertas, sino que quiere encontrar un trabajo que le permita mantener a su familia con dignidad. La necesidad y la desesperación hacen que muchas personas, después de perder el trabajo por los confinamientos y de no recibir ningún subsidio, trabajen en la economía sumergida con condiciones lamentables que infravaloran a la persona humana. La economía sufre, sí, pero muchos trabajadores malviven y los que no pueden trabajar agonizan. Ante esta realidad, como cristianos tenemos esperanza. Creemos y anunciamos que otro mundo del trabajo es posible para evitar la pobreza y mejorar la vida de las personas. Nos acercamos ahora hasta la diócesis de Osma Soria, que ha informado esta semana de la labor caritativa desarrollada en los últimos meses, notablemente incrementada por la pandemia a través de su Cáritas diocesana y desde su Fondo Diocesano de Solidaridad. ¿Con qué resultados? COPE Soria, Sonia Maroto. La diócesis de Osma Soria ha arrimado el hombro con los más necesitados también en esta crisis del COVID. Lo ha hecho a través de una doble vía, el Fondo Diocesano de Solidaridad y los programas de inclusión comunitaria y acogida de Cáritas. Ambas actuaciones se han destinado a ayudar tanto a pymes y autónomos que afrontaban dificultades por los cierres de la pandemia, como a colectivos en dificultades como los reclusos, las personas que a consecuencia de la pandemia han quedado sin asilo o las familias que no podían hacer frente a sus necesidades más inmediatas. El obispo de la diócesis de Osma Soria, don Abilio Martínez Barea, subraya que era necesario este gesto de cercanía con quienes peor lo están pasando. Hacer un gesto que sirviera de ayuda inmediata, de ayuda cercana, con nuestros medios que son humildes, pero en la medida que nosotros pudiéramos hacer un gesto de cercanía para apoyar a las personas. A través del programa de inclusión comunitaria San Maximiliano Kolbe se ha trabajado con 50 reclusos, de los cuales 18 han salido con permisos de una duración media de 4 días que han sido acogidos en el hogar de inserción. La diócesis va a impulsar además de nuevo la campaña dirigida a pymes y autónomos que hasta el momento ha permitido ayudar a 87 empresas de la provincia de Soria. La Mesa Diocesana de Migraciones de Tenerife ha denunciado la vulneración de derechos que sufren los migrantes llegados a las costas canarias. Recuerda además que las islas no pueden convertirse en un muro de bloqueo de las personas y considera inaceptable la ideología que justifica el racismo y la xenofobia. COPE Tenerife, Daniel Pinelo. En un contundente comunicado, la Mesa Diocesana de Migraciones de Tenerife muestra su preocupación por la vulneración de derechos que están viviendo los migrantes que llegan a Canarias desde el año pasado, hacinados en campamentos donde aseguran no se garantiza una atención digna y que presentan muchas deficiencias. A esto se suma el bloqueo sistemático y la retención de estas personas a las que no se les permite viajar hasta la península. Las entidades firmantes del comunicado hacen un llamamiento tanto a la comunidad cristiana como a las autoridades políticas. Lo cuenta Jesús Alberto González, el delegado de Migraciones de la diócesis nivariense. Como nos plantea el Papa, poniendo en actitud esos verbos que ya nos dejó en la Jornada Mundial, de acoger, promover, proteger, integrar, y también hacia la comunidad en general y a nuestros gobernantes autonómicos, nacionales y europeos para que realmente apuesten por el cumplimiento de los derechos humanos más elementales y se pongan los medios suficientes para hacer una atención digna a las personas y para también se luche contra las causas que obligan a que muchas personas tengan que hacer una migración forzosa. La llegada de pateras a Canarias se ha incrementado exponencialmente en el último año, mientras ha bajado en el estrecho de Gibraltar.
Los obispos de las diócesis de la Comunidad de Madrid, que son Madrid, Alcalá y Getafe, piden ejercer el voto responsablemente en las elecciones del próximo martes y recuerdan, en palabras del obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, que hay bienes que son innegociables. Es necesario respetar el derecho inviolable a la vida humana desde su concepción a su muerte natural, el reconocimiento y la promoción de la familia fundada en el matrimonio natural, el derecho de los padres a educar a sus hijos, la libertad religiosa que implica tanto la protección frente a las ofensas de los sentimientos religiosos como la inmunidad de coacción en materia religiosa, la defensa y la ayuda a los sectores más débiles de la sociedad y la construcción de una vida social más justa y pacífica. Ante el riesgo real de fragmentación y confrontación social, invitan a promover con el voto la reconciliación, el diálogo y la amistad entre las personas, aun cuando no compartan la misma concepción del ordenamiento social ni profesen las mismas creencias, y reivindican también el valor de la política, de la verdadera política. A la vez que queremos expresar los obispos nuestro reconocimiento y respeto a las personas que ejercen la política como una verdadera vocación de servicio, invitamos a todos a poner en práctica la mejor política, la que no está sometida a intereses materiales, la que cultiva la amistad social y busca efectivamente el bien de todas las personas, especialmente las de las más pobres. Ejercer el voto responsablemente implica saberse protagonista activo y no un mero espectador pasivo en la sociedad y en su configuración. En la fiesta del santo patrón de Álava, San Prudencio, el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, pidió abandonar la crispación social y política y apostar por la cultura del encuentro. COPE Vitoria, Elisa López, buenos días. Buenos días. Ante la representación institucional que ha acudido este miércoles a la misa en honor a San Prudencio en la Basílica de Armentia, el obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, ha pedido a los políticos el fin de la crispación y la apuesta por el diálogo para que el trabajo por el bien común se imponga al de mantenerse en el poder. Tras poner como ejemplo a evitar la campaña electoral de Madrid, ha apelado a la cultura del encuentro. Un país crece cuando interactúan de manera constructiva sus diversas riquezas culturales. La falta de diálogo hace que nadie se preocupe por el bien común, sino por obtener las ventajas que brinda el poder o por imponer la forma de pensar. Lo importante es empezar procesos de encuentro que pueden construir un pueblo capaz de recoger diferencias. Creo que estamos en ello todos. Armemos a nuestros hijos con las armas del diálogo. También ha pedido a los dirigentes evitar fanatismos y divisiones y les ha animado a dar espacio a las distintas voces que conforman nuestra sociedad para eludir una uniformidad que solo genere asfixia y nos empequeñezca culturalmente. Apoyándose en reflexiones actuales del Papa Francisco, Elizalde ha propuesto seguir el carisma de San Prudencio, patrón de los alaveses, y apostar por la fraternidad social. Según datos de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura, un 60,59% de los alumnos, casi 3,5 millones, han elegido este curso la enseñanza de la religión católica a pesar de las expectativas y cambios por la nueva ley de educación. La Comisión Episcopal de Educación y Cultura reconoce el buen trabajo del profesorado a pesar de la pandemia y anima a las familias a solicitar la enseñanza de la religión de sus hijos para el próximo curso como parte de su educación integral. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En Iglesia Noticia comenzamos una vez más el tiempo de la información internacional en el Vaticano, donde el recién estrenado mes de mayo, mes de María, comenzó en la tarde de ayer con el rezo del Rosario. El Papa ha convocado a esta oración que tendrá lugar para pedir por el fin de la pandemia a las 6 de la tarde de cada día en conexión con santuarios marianos de todo el mundo, uno de ellos desde España. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días. Buenos días. Sí, ayer sábado el Papa Francisco inauguró este maratón rezando el Rosario en la Basílica de San Pedro ante el icono de la Virgen del Socorro, una imagen venerada desde el siglo VII, ante el que han rezado fieles y peregrinos desde hace siglos. El pontífice ofreció la oración mariana por la humanidad herida a causa de la pandemia y bendijo unos rosarios que serán enviados a los 30 santuarios directamente involucrados. En el rezo del Rosario participaron algunas familias y jóvenes de las parroquias de Roma. Esta iniciativa, tan querida por el Papa, está organizada por el Pontificio
Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. El día 22 de mayo será el turno del único santuario español que ha tenido la oportunidad de participar en este maratón, el de Nuestra Señora de Montserrat. Son muchísimos más los que se van a unir al rezo del Rosario, pero tan solo 30 cabían dentro del maratón, en el que cada día a las 6 de la tarde, hora de Roma, se retransmitirá el Rosario a través de los medios de comunicación del Vaticano, ofreciendo cada día esta oración por una intención distinta. Se rezará por los enfermos de COVID, por las familias que han perdido a un ser querido, por el personal sanitario, por los misioneros o por los políticos, entre otras muchas intenciones. El 31 de mayo, el Papa concluirá el maratón rezando el Rosario desde los jardines vaticanos. El Papa ha publicado un nuevo decreto para impedir la corrupción entre los cargos de responsabilidad y funcionarios del Vaticano. ¿Con qué medidas se va? Esta nueva norma, publicada en forma de motu proprio, exige a todos los trabajadores en puestos directivos o de administración declarar en el momento del contrato y después cada 2 años que no han sido condenados ni están sujetos a procesos penales pendientes o investigaciones por corrupción, fraude, terrorismo, lavado de dinero, explotación de menores y evasión fiscal en otros países. Deben declarar también que no han invertido en países con alto riesgo de blanqueo de capitales ni en paraísos fiscales. Se incluye la obligación de declarar que todas sus propiedades e ingresos provienen de actividades lícitas, así como el no tener intereses en empresas que lleven a cabo actividades contrarias a la doctrina social de la Iglesia. La última de las normas afecta a todos los empleados. Queda prohibido aceptar por razón del cargo regalos por valor superior a los 40 euros. El objetivo de este documento es asegurar que todas las personas que trabajan para la Santa Sede o el Estado del Vaticano actúen según el principio de transparencia. Y recordamos que mañana tendrá lugar un consistorio que fijará la fecha de canonización de 7 beatos, entre ellos Charles de Foucauld. Mañana por la mañana tendrá lugar el consistorio ordinario convocado por el Papa, al que acuden los cardenales residentes en Roma para decidir las fechas de canonización de 7 beatos. Entre ellos, el más conocido a nivel mundial es Charles de Foucauld, misionero francés asesinado en Argelia en 1916. Su sueño fue compartir su vocación con los demás, imitando la vida de Jesús en Nazaret. Hoy la familia espiritual de Charles de Foucauld incluye varias asociaciones de fieles, comunidades religiosas e institutos seculares de laicos o sacerdotes en todo el mundo. 6 de los próximos santos han sido fundadores, como María Francisca de Jesús, fundadora de las Hermanas Terciarias Capuchinas de Loano, cuya pasión misionera la llevó hasta varios países de América del Sur. El único laico es el beato Lázaro, un padre de familia hindú del siglo XVIII que se convirtió al catolicismo y por ese motivo fue asesinado en la India. Gracias, Eva. El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, no pudo asistir a la beatificación de José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los pobres, que tuvo lugar el viernes en Caracas. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. La Santa Sede y el Papa en persona no han escatimado esfuerzo alguno para ayudar a Venezuela a superar la aguda crisis política, económica y humanitaria que desde hace años ha devastado al hasta hace poco tiempo próspero país latinoamericano. Francisco ya en junio del 2015 aceptó recibir al presidente Maduro, audiencia que éste canceló al último momento con el pretexto de una gripe. El encuentro entre los dos tuvo por fin lugar en octubre del 2016 y al final del coloquio el Santo Padre reiteró su deseo de contribuir a un diálogo sincero y constructivo para aliviar los sufrimientos de la gente. La diplomacia vaticana, por su parte, ofreció sus servicios para facilitar el comienzo de negociaciones entre el gobierno de Caracas y la oposición. El secretario de Estado Parolin, que fue nuncio en Venezuela, ha confirmado siempre la disponibilidad vaticana a una mediación que, para ser eficaz, tiene que basarse en la recíproca voluntad de llegar a un acuerdo serio. El último gesto para desbloquear la intrincada situación era la anunciada presencia del número 2 de la Santa Sede en la ceremonia de beatificación de Gregorio Hernández, el médico del pueblo, que tuvo lugar el viernes en Caracas. Por causas de fuerza mayor ligadas principalmente a la pandemia, según se ha dicho, la visita de Parolin fue cancelada. En un largo videomensaje dirigido a la Iglesia y al pueblo venezolano, Francisco les ha pedido espíritu de reconciliación para que, actuando con unidad operativa, trabajen todos juntos
por la paz y la prosperidad, para que de este modo los ciudadanos y ciudadanas vivan con normalidad, productividad, estabilidad democrática, seguridad, justicia y esperanza. Al final de su mensaje, el Papa pide que ninguna intervención de afuera les impida caminar este camino de unidad nacional, un deseo profético, pero que, por desgracia, parece hoy por hoy poco realizable. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. Ayer, 1 de mayo, entraron en vigor en China las llamadas medidas administrativas para el clero religioso. Son una serie de mecanismos de control que, en el caso de la Iglesia Católica, suponen que los nombramientos de obispos serán aprobados y consagrados por la Administración Eclesial Oficial China. Además, los sacerdotes y consagrados tendrán que inscribirse en un registro y comprometerse a promover los valores del sistema socialista. Además, toda actividad religiosa o de culto deberá ser autorizada por el poder político y se prohíbe la entrada a las iglesias de los menores de 18 años. Tiempo en Iglesia Noticia para más actualidad aquí en España. Una imagen de la Virgen María inició ayer una peregrinación que recorrerá casi toda España y que, bajo el lema Madre Ven, partió desde la Basílica del Pilar de Zaragoza con destino a Santiago de Compostela. Desde la capital aragonesa nos lo cuenta Enrique Pérez. Buenos días. Buenos días. Esta peregrinación, que ayer arrancó en Zaragoza, finalizará el próximo 12 de octubre en el Cerro de los Ángeles, en Madrid. La protagonista es esa talla de la Inmaculada que ha viajado desde la Casa de María en la ciudad turca de Éfeso hasta la Basílica del Pilar. El padre Jaime Bertodano es el coordinador general de esta iniciativa que tiene lugar en pleno año jacobeo. Queremos pedirle a la Virgen que, igual que ella vino a consolar y a dar esperanza al apóstol, pues también venga en este momento para consolarnos y darnos esperanza a nosotros, que somos herederos de la fe de Santiago. Por eso le pedimos, como dice el lema de esta peregrinación, Madre Ven. Además de viajar hasta Santiago de Compostela, donde está previsto que llegue el 25 de julio, la imagen pasará por los principales santuarios marianos que hay en nuestro país. Ambrosio Arizu es el padre, el ideólogo de este proyecto en el que participan laicos y sacerdotes. Estamos como Santiago. Nos imaginamos cómo estaría Santiago hace más de 2000 años, que se estaba marchando. Pensamos que nos ha tocado vivir el peor momento del mundo y no es así. Nos ha tocado vivir el momento que Dios ha querido. Es esto lo que estamos necesitando, que venga también la Virgen a visitarnos. La imagen de la Virgen será recibida en todas las diócesis por donde pase. Ayer, el arzobispo de Zaragoza, don Carlos Escribano, presidió en la Basílica del Pilar una misa para peregrinos y fieles con aforo reducido, con la que se inauguró oficialmente esta peregrinación, a la que ya se han apuntado cientos de personas para acompañar a la imagen de la Virgen en las distintas etapas de su recorrido. Las inscripciones todavía están abiertas en la página web madreben.es. El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ha reclamado al Gobierno una remodelación de la ley de mecenazgo para dar la posibilidad a que la iniciativa privada pueda colaborar con las administraciones públicas y los propios arzobispados en la financiación de las obras de rehabilitación de aquellos templos que se encuentran en mal estado. Precisamente, la Catedral de Burgos acogerá 120 obras de arte de una treintena de catedrales españolas. Será a partir de junio en la exposición Lux de las Edades del Hombre y, en esta ocasión, Burgos compartirá sede con las localidades de Carrión de los Condes y Sahagún. Nos lo cuenta desde COPE Burgos Sergio Corral. Bajo el vocablo latino Lux, la 25ª edición de las Edades del Hombre, que se presenta en 3 diócesis y 5 espacios expositivos diferentes, está enmarcada en la celebración del Año Santo Jacobeo 2021 y el 8º centenario de la Catedral de Burgos. La exposición se iniciará en Burgos, donde se aborda el origen y sentido de las catedrales, con un relato que tendrá como hilo conductor la figura de la Virgen María y su presencia constante en la ruta jacobea. Para el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, Lux se presenta como un homenaje a todos los fallecidos por el COVID y a todas las personas que de una u otra manera están sufriendo más en este tiempo de pandemia. Esta exposición puede ser un hermoso homenaje a todos aquellos que han fallecido o que están sufriendo las consecuencias de la crisis sanitaria, económica y social. Va por vosotros. Para el secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez, se trata de una muestra que pretende ser para el público que la visite un impulso hacia la normalidad. Aunque en esta edición lo hacemos ciertamente en un contexto escaso de esperanza y harto de inseguridades. Por ello queremos que esta edición sea un impulso a la normalidad, a la de ayer.
La imagen elegida para el cartel de la exposición es una de las vidrieras más antiguas que existen en el patrimonio nacional, en la que la Virgen María es coronada por facilitar que la luz viniera al mundo y que pertenece al convento de las Úrsulas en Salamanca. En el marco del año jubilar del Santo Cáliz, este fin de semana se celebra en Valencia un congreso virtual sobre esta sagrada reliquia que ha organizado el Centro Español de Sindonología. COPE Valencia, Luis Agudo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tras 2 jornadas de intensas sesiones, hoy domingo va a concluir este segundo Congreso Internacional del Santo Cáliz que se venera en la Catedral de Valencia. La copa que, según la tradición y una creciente base histórica, fue la misma empleada por Jesucristo en la última cena y que está en la catedral desde el siglo XV. Un congreso online en el que más de 40 ponentes están analizando el Santo Cáliz desde una perspectiva científica multidisciplinar, abordando su estudio, por ejemplo, desde la arqueología, la gemología, la epigrafía, la orfebrería, pero también desde una perspectiva histórica, recorriendo sus evidencias en diferentes épocas. Y entre las aportaciones más sobresalientes está la misteriosa inscripción del siglo XI que aparece en el Santo Cáliz y que ha podido ser descifrada por el profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, Gabriel Songel, como nos ha contado el presidente del Congreso, el profesor Jorge Manuel Rodríguez. Una rarísima inscripción en el pie que no se había podido descifrar, parecía que era letra cúfica, pero pues no se sabía muy bien lo que ponía, hasta que Songel descubre algo genial, que es que hay que mirarlo como en un espejo. Y curiosamente la inscripción lo que pone es una expresión que es se puede leer tanto en hebreo como en árabe. Y lo que pone ahí es Yeshua Yahvé, es decir, Jesús es Dios. Este congreso, organizado por el Centro Español de Sindonología, se enmarca también en el año jubilar eucarístico del Santo Cáliz de la Pasión, que celebra en la actualidad la diócesis de Valencia. Y la diócesis de Segovia prepara la celebración de un año jubilar enaerense que se abrirá el 8 de agosto y en la fiesta de la Virgen del Henar el 19 de septiembre, cuando se cumple el 4º centenario de la concesión de esta celebración por el Papa Gregorio XV en 1621. COPE Segovia, Santiago Herrero, buenos días. Buenos días. El 8 de agosto tendrá lugar la apertura del año jubilar enarense. Se prolongará hasta el 18 de septiembre de 2022 y conmemorará el 4º centenario del breve pontificio con el que Gregorio XV instituyó la fiesta del Henar, una figura muy arraigada en la comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar y, por tanto, en una amplia zona de las provincias de Segovia y de Valladolid. Con el paso de los años, esa implantación ha crecido al resto de Castilla. Por eso, el rector del santuario del Henar, Carlos Miguel García, insinúa que la Virgen del Henar sería una buena patrona de Castilla. La reina de Castilla, la morenita de Castilla, la flor de Castilla, ¿por qué no? La patrona de Castilla. El obispo de Segovia, Monseñor César Franco, ha recordado que un año jubilar es una llamada a la conversión y a la reconciliación, una llamada a la evangelización y una llamada a la caridad. Ha invitado a hacer una peregrinación desde la fe y desde un desprendimiento personal, saliendo de uno mismo y recordando que la Virgen es también peregrina. Pero se quiere que la imagen de la Virgen del Henar vaya a diversos lugares para que la gente sienta la cercanía de la Madre. Y hoy vayas a donde vayas en el mundo, te encuentras una pequeña iglesia con una imagen de la Virgen. Quiere decir que sigue peregrinando y que María no se queda cerrada en su convento, en su iglesia, en su catedral, donde esté, sino que es peregrina de la fe. Monseñor Franco ha remarcado también el carácter popular de las romerías, calificando el Henar como un lugar de fe, pero también de cultura. Y la agrupación de cofradías de Semana Santa de Málaga aportará ayuda a las víctimas de las minas antipersona de Camboya. El prefecto apostólico de Batabang es el obispo jesuita Quique Figarido. Gracias a las personas que sufren discapacidad por un accidente de mina, he conocido a gente que tiene otras discapacidades y me han sido capaces de ensanchar mi corazón para que tenga un corazón más grande para las personas que sufren discapacidad funcional. Estas personas creo que son una bendición para el ministerio, los servicios de la Iglesia, para la periferia nuestra de la Iglesia que quiere integrar, hacer un desarrollo inclusivo y que estas personas se integren con otras que sufren otras discapacidades. Las personas con discapacidad son un enriquecimiento para el ministerio de la Iglesia y para mí personalmente. Llegamos así al final de esta edición de Iglesia Noticia, programa 1722 en este primer domingo de mayo. Tras la última hora de la actualidad en España y el mundo, la Santa Misa. Hasta dentro de 7 días. Un saludo de Faustino Catalina.